En este tramo de Un canto se hace al viento estamos en comunicación telefónica con la cubana Liua María Evia, que está por regresar a Argentina, a Buenos Aires, para ofrecer 4 conciertos en este mes de mayo y lo tenemos en comunicación telefónica la cubana Liua María Evia. Hola, ¿cómo estás? Hola Fernando, feliz de estar acá y comunicada contigo todavía más. Bueno, también para nosotros es buenísimo volver a conectarnos contigo. Habíamos tenido algunas entrevistas anteriores y la verdad es siempre un placer charlar contigo. Y aparte esta novedad de que, bueno, vos estuviste el año pasado, no pudimos charlar contigo telefónicamente, pero sí este año para estos conciertos y se está haciendo como una rutina, como un camino que estés por aquí, por Argentina. La verdad es que sí, que tengo mucho cariño por ese país, por la gente, y sí, estoy tratando de evitar estar mucho tiempo sin ir. Yo fui la primera vez hace varios años, en el 2005, y fui después, creo que 2 años después, luego unos 3 años siguientes, y después estuve mucho tiempo sin ir, y yo me he prometido no estar mucho tiempo sin estar por Argentina. Si puedo cada año, lo haré. Y es interesante ir como construyendo un público que guste de tus canciones, de tu música y que sea habitué de esos recitales. Así mismo es. El público argentino es muy expresivo, es un público muy sensible. Y los que aman la canción de autor, que son personas que persiguen un tipo de canción, de música, de expresión artística, no son personas a las que buscan necesariamente lo que está de moda, sino que siempre te esperan y te siguen. Y cultivar ese público es realmente un premio para cualquier cantautor, realmente. Aparte que hay como una cercanía muy grande con la música de autor, los trovadores cubanos, ¿no es cierto? Hay mucha cercanía, así como en Cuba hay una cercanía muy grande con el arte argentino, hay también una correspondencia de lo que viene de la isla de Cuba. Sí, sí, esa sensación la tengo también desde allá y la tengo cuando estoy en Buenos Aires. Vivo esas dos sensaciones, el bien recibir los artistas cubanos allá y en Cuba lo he visto, lo he disfrutado además, cuando llega un cantautor eh, de Argentina, especialmente de Argentina, hay una afinidad muy grande con la música con la música argentina y tiene que ver con todo, tiene que ver con el cine que tanto nos acompañó, tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la música más variada, desde el tango hasta toda la música digamos más folclórica argentina que gusta en Cuba y tiene que ver con ese misterio que es la comunicación al final, que es algo que uno lo tiene o no lo tiene con un sitio u otro. Es algo maravilloso realmente. Y estas presentaciones van a empezar ahora el sábado 30 de mayo a las 21 con la cantante Magdalena León en el Teatro Alambique, que está en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahí vas a presentar tu música y las entradas están por alternativateatral.com, pero hay otras presentaciones anteriores, el viernes 29 en Torcuato Tazo. Que es el primer sitio al que yo fui en Argentina. Realmente el concierto con Magdalena León, que me da mucha alegría porque es una persona, una gran amiga y una artista que admiro profundamente, es el último de los conciertos. El penúltimo es el día 29 en el Torcuato Tazo, que es el primer sitio al que yo fui a cantar a Argentina. Por eso para mí es como una rutina, como algo simbólico. Siempre que voy a Buenos Aires, canto en el Tazo. Pero también vas a hacer recorrido por el conurbano bonaerense, vas a estar en Berizo y en Quilmes, el lunes 25 y el jueves 28. Así mismo es. Yo he estado en varios sitios, pero Buenos Aires tiene algo especial. Todos tienen sus características, pero tengo un recuerdo siempre del primer impacto, que es como el primer amor, ¿no? La primera vez que llegué, en el 2005, que llegué al Torcuato Tazo y la actuación era, bueno, en la noche, casi tarde, como creo que a las 9 o 10 de la noche empieza la función, no recuerdo ahora, y me acuerdo perfectamente de un regalo mayor que tuve, que fue la presencia de Juan Carlos Baglietto, que estaba allí con su niñito acabado de nacer en un cochecito y su esposa estaban allí y cantamos juntos. Compartimos una canción mía que se llama Ausencia, que bueno, que grabé en el disco del Verso a la Mar en el año 98 con Silvio Rodríguez. Tuve la fortuna de poder grabar
con mi maestro, y esa canción la compartí con Baglietto. Y yo quiero mucho, tengo mucho amor por Buenos Aires, tengo un recuerdo muy lindo de ese primer encuentro. Claro, porque ahí con Baglietto hay una conexión muy grande con el recordado Vicente Feliú, Santiago Feliú y Augusto Blanca, que son el vínculo que tenemos con esos trovadores tan inmensos y que tiene Juan Carlos Baglietto con esos trovadores tan inmensos de la isla de Cuba. Juan Carlos Baglietto, además, muy querido, como Fito Páez. En el caso de Juan Carlos, sí tuvo una cercanía muy grande con Santi y la tuvo también con Vicente. Tristemente ya no están físicamente entre nosotros. Y con Augusto, que es también alguien muy querido en Cuba y que adora la Argentina. Y muy agradecido por la versión hermosa de Baglietto de uno de sus temas, que es una belleza además la versión. Aparte, ellos también, estos nombres que vos decís de los trovadores cubanos, tienen un respeto por vos y por tu música y por tus canciones muy enorme, ¿no es cierto? Augusto, en su tiempo lo he conversado con el propio Vicente, bueno, el propio Silvio que te ha acompañado en muchas cosas. ¿Cómo se da esa hermandad, ¿no es cierto? Yo creo que eso es algo natural. Yo te confieso, Fernando, que yo ni siquiera soñé, porque yo soy soñadora con los pies en la tierra de toda la vida, ¿eh? Yo ni me imaginé que pudiera grabar con Silvio Rodríguez. Eh, ya para mí, que oír sus canciones, aprender de él, yo creo que yo hago trova por Silvio, sobre todo por Silvio, y después por muchos trovadores, pero principalmente por Silvio, por Serrat. Yo creo que fueron los dos cantores que a mí que influyeron en mí de manera definitiva, ¿no? Y estéticamente incluso. Entonces, que la vida te dé la oportunidad un día de que primero Silvio escribió una nota para uno de mis discos y luego en el disco de Verso a la Mar estreno una de mis canciones, Ausencia, con él. Después en el disco infantil está presente también en uno de los temas, El Tonto de Papel, el disco infantil más editado en Cuba, que se llama Travesía Mágica, que es un disco que yo hice hace varios años, en el 2000. Y después, para no terminar allí, dos temas más en uno de mis discos, un disco que se llama Vidas Paralelas, donde yo comparto canciones de cantautores invitados, una suya y una mía. Es un tanto singular, es una antología que tiene 68 canciones. Es un disco donde yo comparto con muchísimos trovadores, con Pablo, canto una suya, una mía, con Silvio, una suya y una mía. Vicente estaba, pero no sé por qué razón no pudo estar en el disco. Ya Santi no estaba físicamente. Bueno, muchos trovadores que hay ahí y además de diferentes países. De Argentina tengo a Georgina Hassan, que es una gran amiga y cantora que quiero mucho. Y hacemos un tema de ella y un tema mío. Y así fue con ese disco que yo hice. Y ahí está también Silvio ya para hacer la cuarta colaboración conmigo. También me parece que vos cosechaste como mujer de la trova un lugar, en un lugar que predominantemente era de hombres. Me parece que has hecho un camino muy fuerte y en estos momentos donde hay una fuerte presencia de la mujer en la música, vos ya tenés ese camino construido, ¿no es cierto? Hay una cosa muy de mujer en tus canciones, de un aporte desde la mirada de la mujer. Yo he trabajado mucho, yo soy una mujer incansable, yo soy de las personas que vive para el trabajo, para su música, para la música, para el arte. Yo me despierto pensando en eso y así me acuesto y respeto tanto el silencio y respeto tanto el arte. Y la verdad es que no ha sido fácil, porque si bien he tenido el apoyo, la verdad es que el apoyo de mis compañeros que han sido súper caballerosos, generalmente hay un sentimiento más allá de la conciencia, hay un pensamiento o un no pensamiento con respecto a la mujer creadora, que es tan fácil como mirar las antologías que hacen los hombres, cantores, y ves que ahí casi no hay canciones de mujeres, ¿ya? Entonces es un camino que es difícil, tanto como que haces una canción un día en un concierto, o no sé, te escuchan una canción y dicen, pero mira acá, ¿de quién es la canción? Bueno, eso me pasaba al principio, bueno, es mía, es tuya, porque es que como que no conciben que es un tipo de canción que puede hacer una mujer. Y desde la feminidad y la coherencia de una mujer, la que uno decida, ¿eh? Entonces, yo creo que eso lo hemos logrado y ha sido un trabajo
que también tengo que agradecer a los músicos que me han acompañado. Yo tengo un proyecto que se llama Alma Creadora, que es en defensa de la obra femenina, y he defendido no solo la obra de las jóvenes o no jóvenes que participan cada año, sino de las maestras que nos precedieron. Ahí hemos homenajeado a Eladia Blasquez, a Marilena Walsh, a Violeta Parra, a María Teresa Vera de Cuba, a Sara González de Cuba, a Marta Valdés de Cuba. O sea, ya vamos vamos ahora a la 11ª edición, y ese es un trabajo también que yo he hecho en función de defender ese espacio donde la voz femenina es importante, más que por el género, si es hombre o mujer, por la calidad del trabajo. Yo creo que lo que vale es, lo que importa es realmente el peso, el valor de la obra, más allá de quien la haga. Así lo veo yo. ¿Con qué se va a encontrar la gente en esos shows del viernes 29 en el Torcuato Tazo y del sábado 30 de mayo en el Teatro Alambique? ¿Qué canciones, qué repertorio vas a ir dando en esos dos conciertos? Bueno, yo voy a hacer antes 2 conciertos en Uruguay, antes de estos 4, voy a hacer 2 en Uruguay, y cuando llegue a Argentina voy a hacer en todos los sitios donde voy a estar, digamos que un recorrido de momentos importantes de mi carrera. Desgraciadamente no puedo estar como Arnulfo Guerra, músico con el que suelo trabajar en este tipo de gira. Sí, voy a trabajar con otro músico extraordinario, pero que bueno, es la primera vez que voy a trabajar con él, es Tresero. Es uno de los integrantes del Septeto Matamoros, de ahí que en Buenos Aires lo deben haber visto muchas veces. Y lo que pretendo hacer es un recorrido por momentos importantes de mi carrera. Hacer fotografías de espacios, de momentos, de vivencias, ir contando un poco de vida y hacerme una parada a modo de confesión, donde voy a estrenar unas 2, 3 canciones que estarán en mi próximo disco que grabo en junio aquí en Madrid. Por primera vez voy a grabar fuera de Cuba, voy a grabar aquí en Madrid y voy a estrenar alguno de esos temas. Eso es en todos los conciertos, menos en el del Alambique, donde voy a compartir con mi querida Magdalena León, y allí vamos a cantar, por supuesto, voy a cantar menos canciones porque Magdalena va a cantar sus temas sola, yo voy a cantar algunos también, vamos a hacer dúos, vamos a hacer versiones, es un recorrido por momentos importantes de las carreras de ambas. Es lo que tenemos pensado y es lo que tengo pensado de manera general para esta gira a Argentina. En las plataformas de difusión musical pueden encontrar tus discos, estás allí. Sí, está toda mi música, desde mis primeros discos hasta ahora. Todos mis discos están en Spotify, en todas las plataformas, ahí lo pueden encontrar. Incluso el más reciente, que fue que responde a un trabajo que hice hace varios años, pero que nunca había publicado, y se masterizó varios conciertos, bueno, en un resumen de los conciertos que hice por todo el país en el año 2018, en Cuba, que hice Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, todas las provincias insospechadas, fui y trabajé con las sinfónicas de cada provincia. Y culminé con un concierto en La Habana, en el Teatro Nacional, con la Orquesta Sinfónica Nacional, y ahí está momentos de ese concierto, y ese es mi último trabajo, ese es mi más reciente trabajo. Canciones que no se extraviaron es un disco que tiene 2 volúmenes, y yo me di a la tarea de buscar algunas canciones que habían grabado mis colegas y que yo no había grabado. También otras que había estrenado a dúo con grandes colegas queridísimos, como por ejemplo Tristeza, que la había estrenado con Ana Belén hace varios años. Será porque Diciembre, que la había estrenado con Luis Represa, un cantor excelente de Portugal. A ver qué otra, con Maridalia Hernández de República Dominicana, Pasaba un ángel. O sea, esas canciones que yo había grabado antes a dúo, nunca la había grabado sola y quise grabarlas ahí. Otras que habían sido para una telenovela en Cuba, otras que fueron para un programa de radio, otras que grabé a lo mejor en un disco colectivo, pero con X discográfica, pero no tenía yo a mano y no podía. A mí me gusta defender mi trabajo. Las canciones yo digo que son como los hijos y deben estar bajo la supervisión de los padres, y yo hasta el final. Yo los cuido siempre, entonces me gustaba tener mis canciones, tenerlas, digamos, mimarlas, tenerlas en una casa, que fuera ese disco llamado Canciones que no se extraviaron, volumen 1 y volumen 2. Lo singular de esto es que el título, Canciones que no se extraviaron, no respondía a ninguna canción, hasta que fui a hacer el segundo volumen. Y regresando del estudio, allá en La Habana, y regresando a la casa, se me ocurrió hacer la canción, se me empezó a venir a la mente ideas de la canción, y llegué a la casa y salió la canción.
Canciones que no se extraviaron. O sea que el tema que le da título a los 2 discos antes no existía. Vino a existir después de estar casi terminadas las mezclas y tuve que decirle al ingeniero, discúlpame, pero hay otro tema que es el que da título a los 2 discos, a los 2 volúmenes de este disco, Canciones que no se extraviaron. Vos sabés que la solidaridad argentina con Cuba es muy grande y sabemos de los momentos duros que están pasando por la isla y siempre un cubano que anda por el mundo tiene la obligación de decir algo con respecto a eso y un periodista siempre tiene la obligación de solidarizarse y preguntar. Yo sé que andás entre Madrid y España y La Habana, pero bueno, son momentos muy difíciles geopolíticamente. Quizás el arte es un momento para sanar y también para unirnos, para solidarizarse. Sí, yo creo que el arte es un medicamento mágico, es una puerta que se abre a la luz, a la esperanza. Yo creo en la esperanza, yo creo que las canciones ayudan, las canciones alimentan. Y bueno, nada, se viven momentos muy tristes, Cuba necesita cambios realmente, pero están ocurriendo cosas muy feas alrededor de Cuba también. Pero Cuba también necesita grandes cambios en pos del pueblo cubano. Yo creo que hay muchas cosas que trabajar y que mejorar, que hacer en Cuba. Y también pienso que son momentos muy tristes, que el mundo está eh, terrible, que el poder es quien manda, que hay guerras, que vamos para atrás humanamente. Yo veo que la humanidad va para atrás, la falta de esperanza, la falta de piedad. Es yo creo lo que precede cada día. Cuando ves las noticias, tú dices, no es posible que esté pasando esto, aquello, lo otro. Yo creo que los problemas que hay en Cuba los tienen que resolver los cubanos, que es un asunto del pueblo cubano, de los cubanos vivan donde vivan, de todos los cubanos, de su patria, de su raíz. Son las personas que deben decidir el destino de Cuba y mejorarlo. Así lo veo yo y así lo siento. Vos compartís la idea de lo que dice Silvio, que Cuba es un país, un pueblo muy solidario y que a veces no tiene esa respuesta del resto del mundo para con ese pueblo que es tan solidario con el resto del mundo. La verdad es que Cuba es un país muy solidario y estamos viviendo momentos tan difíciles que, por supuesto, en los momentos difíciles hay muchos que dan la espalda. La vida ocurre no solo en la política, en todo, ¿no? Pero sí puedo decirte que el cubano, por naturaleza, es un ser humano solidario, es un ser humano de entregarse, es un ser humano de ofrecer, de ofrecimiento. Sinceramente es así. Bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo y esta entrevista. Te esperamos aquí en Buenos Aires para que puedas mostrarnos estas canciones en estos lugares, en Quilmes, en Berizo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en el Torcuato Tazo como en el Teatro El Alambique con la cantante Magdalena León. Un abrazo grande y te esperamos, ahí estaremos para darte un fuerte abrazo cuando estés por Argentina. Gracias, Fernando. Un placer hablar siempre contigo, que además eres un hombre conocedor, sensible, que amas la música cubana, a los cubanos, y eso para mí es un premio poder también hablar contigo. Muchísimas gracias por esta oportunidad.